10:40 de la mañana, tenemos poco tiempo, ya estamos en comunicación con Daniel Campos y te decimos buen día, Daniel. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien. Un saludo grande a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, gracias a vos por comunicarte. Tenemos para hablar de todo, ¿por dónde querés empezar? ¿Nacional, internacional? Bueno, empecemos un poco con la derrota de Israel en Palestina, ¿no? De la que nadie habla. Es decir, antes de ayer sacudió al mundo la noticia de que Israel retira todas sus tropas de Gaza. Una noticia que pasó desapercibida prácticamente, se leyó un renglón en los medios, pero es trascendental porque la derrota militar que ha sufrido Israel y el completo fracaso de la invasión a Gaza, a pesar de que mataron más de 30.000 personas, disculpame, familias vulnerables, niños, mujeres. Daniel, disculpame, porque yo hasta el domingo tenía entendido que retiraba 150.000 soldados del sur de Israel, o sea, con la frontera del Líbano. Ahora vamos a decir que retiran a todas las tropas. Todas las tropas, retiraron todo. O sea, no en Gaza, retiraron todo. ¿Y eso qué significa? La derrota, o sea, la completa y absoluta derrota de Israel. Por eso pasó desapercibido y ni quienes siguen de cerca la lucha del pueblo palestino incluso no tenían conocimiento de esta noticia, que solo se difundió en algunos medios especializados. Está, por supuesto, en los medios está, pero muy poco presentado como con la importancia que merece. Israel lo presentó como un cambio en la estrategia, como que van a acumular fuerzas para después ir a Rafah, que es donde está concentrado el grueso de la población palestina, 1,5 millones de personas, la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, pero no es así. O sea, todo, bueno, lo mismo dijo Putin cuando se retiró de Ucrania, de las puertas de Kiev. Bueno, vamos a recomenzar una nueva estrategia. Es falso, en realidad no van a recomenzar ninguna nueva estrategia, fracasaron, digamos. Incluso es tan estruendoso el fracaso que Israel dijo que iba a exterminar a Hamás, y con esto se refería al grueso de las milicias palestinas que están combatiendo, que no es solamente Hamás, son más de 6-7 grupos de milicias, de guerrilleros, de partisanos palestinos que están combatiendo a las tropas de Israel en Gaza. Ya habían sufrido 2 derrotas, una el 7 de octubre, cuando las milicias palestinas tiraban abajo los alambrados, los muros, todo lo que los separa de lo que es su tierra, porque Israel es simplemente Palestina ocupada. Luego, la segunda derrota fue en diciembre del año pasado, principios de enero, cuando las tropas de Israel se retiraban del norte de Gaza, y ahora con la retirada total del sur, de Jean Yunis, que es el barrio donde estaban asentadas, pero en general ha retirado que ya casi todo, y en cierto modo Estados Unidos ha manifestado ya públicamente que le quita todo respaldo a Netanyahu. Es el fin, digamos, de esta política que tuvo Netanyahu de invasión a Gaza, en un fracaso completo, porque ni recuperaron los rehenes, ni terminaron con Hamás, no cumplieron ninguno de los objetivos que anunciaron públicamente que iban a cumplir, y por el contrario sufrieron una terrible derrota militar con miles y miles de soldados israelíes muertos, con un gran descontento de la población, porque hay movilizaciones contra Netanyahu todos los días en Tel Aviv, y hay también un proceso abierto de descomposición del Estado israelí, que tiene 80.000 refugiados en el norte, que vivían en el norte, en la frontera norte con el Líbano, desplazados, que están viviendo en hoteles. Están suspendidas las clases por los ataques de misiles y todo, está suspendido todo el
turismo. O sea, Israel es un país esencialmente, la industria más importante es la turística. Está suspendida gran parte de su industria de extracción de gas en el Mediterráneo, que es una industria en aumento que Israel pretendía desarrollar para poder abastecerse económicamente. Es decir, desde todo punto de vista es un estado en crisis, en dislocación, que ahora sufrió un golpe brutal de su propio ejército, porque como es un estado artificial, digamos una ocupación de hecho de Palestina, necesita de su ejército para poder sobrevivir, y ese ejército ha sufrido una derrota tremenda, ha muerto gran parte de sus principales de cuadros militares, de generales, y muchos soldados, que en Israel es la propia población que es enviada a combatir, porque los ciudadanos tienen que hacer obligatoriamente la conscripción para combatir permanentemente. Entonces es un completo descalabro político, militar, económico, una derrota muy profunda de Israel, que va a tener consecuencias para toda la situación política mundial y sobre todo para la situación política en Medio Oriente. Ahora Estados Unidos está anunciando la posibilidad de un alto al fuego, un plan de paz, que es falso. Digamos, Estados Unidos lo que intenta hacer es rescatar a Israel del desastre en el que está, tratando de ver cómo se le da una salida elegante a la humillación que acaba de sufrir, la derrota, obligando prácticamente a Netanyahu a sentarse a negociar con Hamas. Todo lo contrario de lo que Netanyahu quería hacer, que era exterminar a Hamas, y no negociar con Hamas. Bueno, ahora se tienen que sentar a negociar, Netanyahu con las fuerzas guerrilleras palestinas, pero veremos si eso se produce, porque lo que está exigiendo las fuerzas guerrilleras palestinas es la retirada absoluta, total, que no quede un solo soldado israelí en Gaza, e incluso a partir de la retirada del ejército israelí en los últimos, ayer y antes de ayer, se retomaron los ataques de las milicias palestinas con misiles y con drones a Israel. O sea, está siendo otra vez atacado Tel Aviv y todas las ciudades israelíes desde Gaza. Ataques que se habían ralentizado durante la invasión. Entonces, la situación es muy complicada. ¿Sí? Ni Netanyahu quiere sentarse a negociar ninguna paz, porque la batalla sigue en curso en cierto modo, ni tampoco las milicias palestinas que acaban de ganar ven necesario sentarse a negociar. Es decir, entonces hay una presión de Estados Unidos que quiere, también está haciendo esto con Ucrania. Ucrania hace casi un año que no recibe armas de OTAN. Está siendo obligada bajo presión a sentarse a negociar con Putin. O sea, son dos procesos revolucionarios que Estados Unidos necesita que se terminen, que deje de haber lucha, y presionando a los gobiernos y a los regímenes para sentarse a negociar. Bueno, veremos qué sucede, pero el punto fundamental, mientras se habla de una posible negociación, alto al fuego, paz o lo que sea, es que la verdad, lo que acaba de ocurrir, es que Israel perdió y tuvo que retirar sus tropas porque está sufriendo una paliza militar, y esto significa un triunfo muy importante de las milicias palestinas y del pueblo palestino y todos los pueblos del mundo que han acorralado a Estados Unidos y a Israel con la movilización y con la lucha. Daniel, yo supongo que esto que vos acabás de anunciar, que es una primicia para Radio Neuquén, ¿no? Exacerba todo lo que venía sucediendo antes. Por ejemplo, la ruptura de los cuadros de mando en el ejército israelí ya venía sucediendo. La movilización interna en contra de Netanyahu, por lo que la continuación de Netanyahu está ahí pendiente de un hilo también, y aquella consigna del río hacia el mar, o sea, terminar con el Estado israelí. Todo eso me parece que se exacerba, ¿no? Sí, tenés razón. Primero, y me había olvidado de mencionarlo, gracias por recordármelo, ya había motines de soldados israelíes que se negaban a combatir, cada vez más claros, cada vez más públicos.
por eso también la retirada de las tropas, porque hay un descontento. Es decir, fueron enviados con un objetivo y con un argumento: vamos a ir, vamos a triunfar, vamos a liberar a Israel, bla, bla, bla. No sucedió nada de eso, están muriendo los soldados, los generales, todo, entonces se retiran y vuelven con un gran descontento. Y ya había motines públicos de soldados que no querían seguir luchando porque estaban sufriendo emboscada tras emboscada. Es decir, luchar en Gaza, que lo que enfrentó el ejército de Israel en Gaza, es el más moderno esquema de revolución existente, que es la guerra de guerrillas urbanas, que fue lo mismo que sufrió Estados Unidos en Irak, que es distinto de la guerra de guerrillas del siglo pasado. En la guerra de guerrillas del siglo pasado eran guerras de guerrillas campesinas, en el campo, pero ahora, con una invasión como la de Irak, Irak no es un país campesino, es un país que tiene una poderosa clase obrera, sobre todo petrolera. Bueno, lo mismo Gaza, son urbes. Entonces, cuando un ejército de ocupación entra a una ciudad, las emboscadas que se desarrollan cuadra por cuadra, calle por calle, son mortíferas, porque el ejército de ocupación no conoce el terreno, tiene que investigar el terreno, conocerlo en la medida que va invadiendo, mientras que el ejército de resistencia conoce todo, tiene el apoyo de la población, conoce hasta el último escondite y embosca permanentemente y en forma muy exitosa la mayoría de las veces al ejército ocupante. Entonces eso es lo que motivó la cantidad tremenda de pérdidas a través de los túneles que jamás tiene construidos abajo de Gaza, que son gigantescos, de los cuales Israel dijo que iba a apoderarse de esos túneles y nunca lo logró. O sea, fue un fracaso completo. Entonces, primero esto. Segundo, tenés razón, un gran descontento de la población de Israel, movilizaciones permanentes de los familiares de los secuestrados, de la gente que está en contra de la política de Netanyahu, que es un fascista. Es decir, un gran descontento interno dentro de Israel. Y tercero, efectivamente, hay una crisis de la política de dos estados. Es decir, ¿es del río al mar o hay dos estados? La política de dos estados, que fue la política que lamentablemente aceptó Arafat en los acuerdos de Oslo, donde se crea un estado palestino, y ahora Biden promete nuevamente un estado palestino, no funcionó, porque Israel es una nación ocupante, no puede aceptar la existencia de un estado palestino. Entonces, la consigna que se impuso en el mundo entero, pero que la impuso el activismo obrero y popular, que realizó emocionantes movilizaciones, porque realmente cuando uno la ve, las movilizaciones a favor de Palestina, sobre todo en Europa y Estados Unidos, son gigantescas y emocionantes, en los estadios de fútbol, en las plazas, en las calles. Impresionante cómo, y sobre todo la juventud tomó a la bandera palestina como su causa. Eso provocó un golpe muy grande a todos los gobiernos imperialistas y impuso una consigna del río al mar, que significa, para quien nos está escuchando, que haya un solo estado palestino que va desde el río hasta el mar Mediterráneo. Es decir, que desaparezca Israel y que en realidad se constituya un solo estado palestino. Ese es el significado de la consigna del río al mar, que fue la consigna histórica de la Organización para la Liberación de Palestina, que planteaba la creación de un Estado palestino laico, democrático y no racista, y también la consigna histórica de nuestra corriente, el Partido Socialista de los Trabajadores y Nahuel Moreno, que planteó, tomando la consigna de la OLP, la necesidad de construir un Estado laico, democrático y no racista, para volver a esa Palestina que había existido durante toda la historia, en la cual durante siglos convivieron pacíficamente todas las tribus semíticas, digamos, de todo tipo, sirios, palestinos, israelíes, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de inconveniente. Es más, cuando los judíos fueron perseguidos en Europa, encontraron refugio en Palestina. O sea, los árabes le dieron refugio y le dieron asilo.
cuando eran perseguidos por los nazis. Eso se termina cuando se crea el Estado ocupante de Israel, que es creado por la ONU y Estados Unidos, con un ejército de ocupación que comienza las masacres de los palestinos y desalojan a los palestinos de sus tierras ancestrales. Bueno, del río al mar es la consigna que se vuelve a imponer, que la imponen los jóvenes que se movilizan en todo el mundo, retomando el planteo original de los palestinos de que el ocupante se retire y que vuelva a constituirse un Estado palestino. Todo eso está impuesto por lo que nosotros denominamos la tercera intifada, que es esta intifada que ha logrado en estos días un triunfo resonante. Bien, Daniel, vos como primero felicitarte porque del comienzo del 7 de octubre, ¿no? Del comienzo de la invasión al revés de Israel hacia Gaza, vos predijiste que eso iba a ser una total derrota. Felicitaciones porque así se da. Y con esta retirada podemos decir derrota total del ejército israelí, de Israel, digamos. Sí, es una derrota de Israel, por lo menos en el terreno militar. Ahora, cuidado con lo que viene, porque ahora vienen las negociaciones políticas. Y entonces, nosotros no tenemos ninguna confianza en los dirigentes de Hamas, ni de Hezbollah, ni en las direcciones islámicas, que son direcciones con las cuales no tenemos acuerdo político, son direcciones que tienen un programa reaccionario, religioso, fundamentalista. Los apoyamos en su lucha contra el ocupante, creemos que la lucha es justa, pero no acordamos. Entonces, estos dirigentes son dirigentes defensores del capitalismo y de una clase dominante en Medio Oriente, que son los ayatollas, muy rica, parecido a lo que sería el Vaticano, digamos, ¿no? Esa élite religiosa millonaria. Entonces, esos dirigentes no son de fiar y pueden terminar regalando en la mesa de negociación lo que al pueblo tanta sangre y lucha le ha costado lograr. Ahora, no va a ser tan fácil, porque justamente lo mismo que sucede en Ucrania. ¿Por qué no se firma la paz? Porque Putin es un criminal de guerra que viene a asesinar familias enteras, mujeres, niños, bombardeando población civil. Lo mismo hizo Netanyahu. Es decir, el pueblo quiere revancha, quiere justicia, quiere castigo a los responsables. En Palestina han muerto 30.000 personas ahora, en los últimos 4 meses. El pueblo palestino quiere justicia para los criminales de guerra. Netanyahu tiene que ir preso. Entonces, no es tan fácil la paz. ¿Qué significa la paz? Significa que Netanyahu queda impune con los crímenes que acaba de cometer. ¿El pueblo palestino aceptaría una negociación de ese tipo? Es decir, está muy complicada la situación. Entonces, no tenemos ninguna confianza en los dirigentes del proceso, que sabemos que son direcciones traidoras, que han traicionado muchas veces la revolución del pueblo palestino, pero también confiamos profundamente en el pueblo y en su lucha, porque es el pueblo el que ha impuesto con su lucha, con su cuerpo, con su movilización, este triunfo, y el mismo pueblo luchará para que este triunfo no se lo roben en la mesa de negociación, más allá de quienes sean los dirigentes que vayan a negociar. Entonces, hay que seguir muy de cerca todo el proceso, pero lo que podemos sí afirmar, creo hoy con total claridad, es que esto es un triunfo muy importante. Otra situación muy diferente sería si hoy tuviéramos que decir Israel triunfó, se instala una ocupación permanente de Gaza con bases militares y todo dentro del país para los próximos 10 años, sería otra realidad política. Pero hoy lo que tenemos que decir es que el ejército de Israel se retiró por completo y empieza un proceso completamente nuevo que va a impactar sobre el conjunto de la región, que tiene también como hitos fundamentales el hecho de que otros pueblos originarios como los hutíes, los pueblos de Irak, los pueblos de Siria
salieron a la lucha en el Líbano, salieron a la lucha junto con el pueblo palestino, y que en todo el mundo una movilización global de masas a favor de Palestina. Todo eso es lo que inclinó la balanza e hizo que hoy estemos hablando de este hecho trascendental, que por supuesto en los medios de comunicación no va a aparecer del modo que lo estamos presentando nosotros, pero que en realidad tiene este significado. Es decir, es la derrota más de Israel en su historia. Nunca en la historia de Israel había sufrido una derrota militar de este tipo con tantas muertes. El ejército israelí, a lo sumo, en las guerras donde luchó, habrá tenido 200, 300 muertos, no la cantidad de miles de muertos que tiene ahora. Y no logró ninguno de los objetivos que se había dado. Por lo tanto, y al revés, creemos nosotros que Israel sale muy mal, muy en crisis, un estado en descomposición lo definimos, con lo cual también es un avance y un triunfo del pueblo que ese horroroso estado nazi que es Israel, impuesto y antidemocráticamente por la ONU, esté en descomposición. Es algo muy positivo, no solo para el pueblo palestino, sino para todos los pueblos del mundo. Así que bueno, bien. Esto es, queremos nosotros, el hecho más importante que hay que subrayar. Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo por esta columna. Nos volvemos a ver en mayo, la segunda quincena de mayo, ¿sí? Gracias, felicitaciones.